Perf- Perfecto. Bueno, una cosa que es importante, que yo realmente creo que la aprendí en esta materia, que si bien uno conoce sistemas de coordenadas, hay un detalle que creo que hasta ahora no, no hay, o sea, hay como un concepto que todavía no sé si lo llegaron a ver en algún momento, pero por las dudas se los quiero contar acá, porque como las integrales, si uno revisa acá, esta integral que está acá, por ejemplo, del campo eléctrico, esto que está acá dentro de la integral es un vector, ¿sí? O sea, esto es una integral vectorial, esto me da un vector y yo estoy integrando vectores. Entonces, eso es como lo nuevo que va a tener esta materia, o esta parte de la materia. Y entonces, fíjense acá, yo tengo dos puntos, P y Q, P y Q. Son dos puntos que están sobre un círculo. Entonces, como están sobre un círculo, los puedo expresar en coordenadas cartesianas, pero siempre lo más natural es en coordenadas polares. Entonces, fíjense, si yo tengo un punto P y Q, sí que están sobre un círculo, y yo quiero escribir las coordenadas, o sea, estamos de acuerdo que este punto P y este punto Q es lo mismo que este punto P y este punto Q, solamente que, o sea, yo hice copy-paste del dibujo, solamente que cambio el sistema de coordenadas con el cual lo voy a escribir. Entonces, si veo el punto P tiene una coordenada X y una coordenada Y, el punto Q tiene una coordenada X y una coordenada Y. Pero en polares sería como una distancia R en la dirección RP, digamos, sería. Y una, y una distancia R y en el versor RQ. O sea, en polares yo lo tendría que escribir así. Y en cartesianas lo tendría que escribir en función de X e Y. O sea que vectorialmente el punto Q en realidad es una componente XQ en X y una componente IQ en Y. Y el versor P, perdón, el punto P tiene una componente XP en X y una componente IP en Y. Lo mismo acá. Si yo quiero escribir acá en polares, es R en el reversor. Ahora miren esto que está acá. ¿Por qué los dos son R en el reversor? Porque la distancia es la misma de cada uno, que es una distancia R, y cada uno está en una dirección R versor. Ahora, mi pregunta es, ¿el R versor acá es el mismo que el R versor acá? No. No, exactamente. Uno no usa RQ versor y RP versor, uno usa R versor. ¿Por qué? Porque el R versor acompaña al punto. No es el mismo el R versor acá que el R versor acá. Sin embargo, es lo mismo el X versor acá que el Y versor acá. El X versor siempre va a estar en esta dirección y el Y versor siempre va a estar en esta dirección. En cambio, el R versor va a cambiar su dirección, depende en qué punto del círculo esté. Por lo tanto, bienvenidos a llamar al R versor, al Phi versor, al tita versor como versores móviles, mientras que X versor, Y versor y Z versor son versores fijos. ¿Sí? Entonces, eso va a ser súper importante cuando yo los meta dentro de una integral. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Entonces, vamos ahora sí a hacer cuentas y vamos ahora a calcular el campo eléctrico debido a este hilo que estaba acá, perdón, que le metimos este sistema de coordenadas que está acá. O sea, el eje Z lo hicimos calcular con él, lo hicimos coincidir con el hilo, y el plano XY parte el hilo a la mitad. Entonces, yo quiero calcular esto en todo punto del espacio. Entonces, la fórmula para calcular el campo eléctrico debido a un hilo es esta, porque es una distribución unidimensional. Ahora, la pregunta es quién es lambda prima, dl prima, quién es R, quién es R prima. Bueno, es esto. R prima son todos los puntos donde está el hilo, donde tengo carga. Entonces, R prima es Z prima en Z versor. Y Z prima va entre menos L sobre 2 y L sobre 2, ¿no? Porque es todo esto que está acá. Mala mía que no le dibujé el hilo. Son todos los puntos estos rosas que están acá. Eso es un Z' en la dirección Z versor. El R es cualquier punto del espacio. En cilíndrica se puede escribir así, es R en R versor más Z en Z versor.
Esta es una manera de escribirlo en cilíndricas. Es cualquier punto de un cilindro. Otra manera de decir es, bueno, es este reversor que está acá, en realidad es R coseno de phi en X versor más R seno de phi en Y versor más Z en Z versor. De esta manera, el punto campo está escrito siempre en versores fijos. ¿Quién es dL'? DL' es un cachito del hilo, o sea que es dZ'. ¿Y quién es lambda'? Lambda' es lambda 0, porque es un informe que es Q sobre L. Entonces, bueno, acá tengo que hacer este módulo. Fíjense que tanto R versor como Z versor, ¿sí? En cilíndricas, a ver, permítanme hacer algo. A ver, voy a dejar de compartir y quiero abrirles algo que está en la página, que es el material adicional. Bueno, yo lo abrí en la otra página, pero es el mismo. Está copiado también en esta. Fíjense, cuando estamos acá en el material adicional es algo que yo puse en la página, que lo que tiene es como una serie de identidades vectoriales, tiene el rotor, la divergencia, ¿sí? Y, bueno, en distintas coordenadas, porque en realidad vamos a trabajar o en coordenadas cartesianas, o en coordenadas cilíndricas, o en coordenadas esféricas. Entonces, si voy a las coordenadas cilíndricas, que son estas que están acá, lo que van a ver es que las coordenadas cilíndricas, ¿sí? En general, uno va a describir todo punto de la coordenada cilíndrica con una dirección R en R versor y Z en Z versor. Así uno puede describir cualquier punto de un cilindro. A ver si está. Acá. No, esto es una esfera. Acá. Fíjense. No. Acá. Bueno. Acá. O sea que a veces se usa ρ en realidad. Pero en general es la distancia al eje, ¿sí? Un R en R versor y un Z en Z versor. No los quiero confundir igual. ¿Ven ahora la presentación? Sí, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, tanto el R versor como el Z versor, ¿sí? Son ortogonales entre sí, y entonces cuando yo hago el módulo de esta resta que está acá, como el R versor y el Z versor son ortogonales, lo que puedo hacer es el módulo de esto es el cuadrado de las componentes sacando raíz, y todo esto al cubo, ¿sí? Ahora, todo esto, de esta manera me queda la ecuación, ¿sí? Para calcular el campo eléctrico. ¿Respecto a qué variable estoy integrando? Z', ¿o no? Perfecto, Z', exactamente. Y ahora pregunto, ¿el R versor de cilíndricas depende de Z'? ¿De qué? Esto es el R versor, ¿no? Coseno No de... depende, porque lo sacás tipo en el disquito y después eso lo subís. Exactamente. De hecho, el R versor es coseno de phi en X versor más seno de phi en Y versor. No depende de Z', claramente. Entonces, a los fines prácticos de esta ecuación, el R versor es fijo, porque yo estoy variando Z', porque cuando yo digo que estoy integrando en Z', estoy variando Z'. Pero como R versor no depende de Z', en este caso es fijo para Z', en función de Z'. No si yo estuviese integrando en un ángulo phi, ahí ya no es fijo. ¿Sí? ¿Queda claro eso que acabo de decir? ¿Más o menos? Sí. Quedó Ok. claro. Bueno, entonces, solo hay que integrar la coordenada Z'. Entonces, por eso mismo, esta integral que está acá es un vector. Es un vector que tiene dos componentes, R versor y Z versor. Yo ya sé que tiene una componente reversor porque este reversor puede salir de la integral. Entonces, saco el R versor de acá, integro esta parte, más saco el Z versor e integro esta parte, ¿no? O sea, lo que hago es, de alguna manera, es dividir, ¿no? Es esto por esto más esto por esto. Y saco
¿sí? Todo afuera. Todos me siguieron con, qué sé yo si me siguieron con las cuentas. ¿Entienden las Sí, cuentas sí, que sí. estoy haciendo? Ok, Sí, sí, se entendió. bueno. Tengo miedo de ir muy rápido. Estas integrales salen de lo que solíamos llamar de tablas. Yo siempre me acuerdo, Juan, que vos me mandaste, me mandó las tablas integrales escaneadas en un PDF. Fue un mail que tuve mucho tiempo, porque era un mail re pesado, lo odiaba, pero digo, no voy a perder las tablas que me escaneó Juan. Así que quiero que lo sepas. No, era un libro, era una parte de un libro. No las Era había parte de un escaneado. libro, bueno, fue plagio entonces. Pero era re pesado el mail. Está buenísimo porque Juan tiene las tablas en PDF, pero ahora, hoy en día, todo esto uno con el Wolfram lo puede hacer tranquilamente, estas integrales. Pero bueno, para que vean, estas integrales que están acá, son integrales, bueno, a ver, esta que está acá abajo se puede hacer por sustitución, no hay problema, pero esta que está acá arriba no, sale de tablas, ¿sí? Entonces, esta que está acá la calculo de esta manera, y esta que está acá la calculo de esta manera. Y me da esto, me da que el campo eléctrico de un hilo finito es este choclo que está acá, en la dirección R y en la dirección Z. No me dio en la dirección phi. La dirección phi sería como la dirección que sale, no sé si me están viendo, que sale de la pantalla. Entonces está bien que no me haya dado en esa dirección, porque todas las flechitas negras que vimos nosotros estaban sobre el plano, estaban en el plano RZ, ¿sí? Bueno, entonces veamos Claro, algunos. eso es porque es fino, ¿no? O No, sea, no fino tiene no, grosor. finito. Ah, sí, sí. No, ¿por qué finito? Porque porque tiene una distancia dada. No, vos sabés que aunque tenga un grosor igual, aunque sea un cilindro igual, se compensa todo de manera que nunca te da como, si es la distribución uniforme, ¿no? Se cambia la distribución, ¿no? Claro, perfecto. Se compensan todas las fuerzas y nunca te da una dirección privilegiada. Porque es simetría, está bien, porque es simetría cilíndrica. Es como que yo me parara, no sé si ven, tengo una lapicera en la mano, como que yo me parara y yo roto la lapicera, y más allá de las letras que tiene la lapicera, ustedes siempre deberían ver lo mismo. Y eso me pasa cuando yo doy vueltas en torno al hilo. Es una simetría cilíndrica. Entonces, no hay una fuerza ni un campo eléctrico privilegiado en la dirección que rodea al hilo. Bueno, veamos algunos puntos. Cuando z vale 0, estoy acá. Estoy acá. Estoy sobre este plano. Tengo la misma cantidad de hilo para arriba que de hilo para abajo. Entonces, cuando z vale 0, a mí me tiene que dar que si tengo la misma cantidad de hilo para arriba que de hilo para abajo, el campo no tiene que estar en la dirección, ¿no? Tiene que ser, fíjense cómo me había dado antes. Ay, Dios, no llegué nunca. Acá, fíjense que si estoy en mitad del hilo, el campo solo me queda en esta dirección. En el plano XY, no me queda inclinado en Z. Entonces, fíjense, si pongo Z igual 0, Z igual 0, esto que está acá queda igual a esto que está acá, y se resta. Y esto que está acá no, porque me queda menos L sobre 2 menos L sobre 2, o sea que me queda 2 veces menos L sobre 2 por R, o sea que me queda distinto de 0. Si pongo Z igual L o Z igual menos L y R igual 0, esto se va y esto se va. Y entonces me queda, bueno, algo acá y algo acá distinto de 0. O sea, ER me queda 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estoy
en el hilo, pero estoy como arriba del hilo. ¿Ven? Estoy acá sobre el eje Z. Imagínense que estoy por arriba del hilo. Entonces, obviamente, las componentes del campo eléctrico solo me van a dar en Z, ¿no? Porque si yo pongo una carga a prueba acá, la fuerza va a ser repulsiva del hilo para arriba, pero siempre en la dirección Z. Bueno, eso es lo que me tienen que haber dado mis cuentas. Entonces, Claro. cuando R vale 0, es decir, que estoy sobre el hilo, pero por arriba o por abajo, lo que va a pasar es que esto se va y esto se queda. O sea que las cuentas más o menos me dieron coherente con lo que yo puedo mapear a partir de la fuerza de Coulomb. Bueno, el otro caso que quiero hacer es el de la corona, y eso ustedes ya lo vieron con Hernán. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, yo quiero preguntar algo de la integral, de específicamente cuando utilizamos, no, antes. Cuando estábamos hablando de los ejes teníamos el móvil y el fijo, ¿no? En este caso que Sí.'estamos integrando en Z', no nos interesa la otra forma de anotar a R, que era en función de phi. Por eso nos quedamos con esta notación, ¿no? Exacto. Si no, tendríamos Si que pasar a cartesianas. hubiese sido con phi, Claro, exactamente. e integrar en base a eso. Listo. Exacto. ¿Y qué es lo que vamos a ver ese caso ahora? Ah, Fíjate, fíjense, esto es una corona. Una corona es una corona. Es como un círculo con un agujero adentro. Entonces tiene un radio interno A y un radio interno B, y tiene una distribución de carga uniforme sigma. Entonces, ahora lo que voy a hacer para calcular el campo eléctrico es apelar a la ecuación que calcula campo eléctrico para una distribución superficial de carga. Entonces tenemos esta expresión de acá. Bueno, lo de siempre, ¿no? K es una constante, quién es sigma prima, quién es DC prima, quién es R prima, quién es R. R es donde yo quiero calcular el campo. Acá no puedo calcularlo en todo el espacio, es muy complejo de calcularlo todo el espacio. Analíticamente solo lo voy a calcular sobre el eje Z, y de hecho es lo que me pide el problema. El problema me dice hallar el campo eléctrico en su eje, o sea, sobre el eje Z. O sea que el R vector es Z en Z versor, perdón, que es donde quiero calcular el campo. La pregunta es ¿quién es R'? R' me va a indicar quiénes son los puntos donde tengo carga. Sigma prima es un sigma cero. Bueno, efectivamente, R' es R' en R' versor. Y R, que es el punto donde voy a calcular el campo, es Z en Z versor. Ahora, este R' en R' versor, en realidad en cartesianas uno lo escribe así. Donde R' va entre A y B, y R' versor va entre 0 y 2pi. Y phi', va entre 0 y 2pi. ¿Quién es el diferencial de superficie? El diferencial de superficie es el diferencial de un disco plano, digamos, ¿no? De este círculo plano. O sea que puedo pensar que es como un cuadrado que tiene de lado R de phi y de otro lado dr. Entonces el ds' es R' de phi' por dr'. ¿Eso les quedó claro? ¿Cómo calculo el diferencial de superficie? ¿Siguen ahí? ¿Podés repetir ese Yo iba a decir lo último? mismo. Yo Ese agarro, podrías repetir. es una manera de Diferencial phi' hacerlo. Claro, es como que digo, bueno, es la manera geométrica de interpretarlo. Ustedes lo pueden hacer poniendo, bueno, es de x de y, entonces lo paso a de phi de r y multiplico por el jacobiano que es r. Es una manera, ¿no? Otra manera de hacerlo es geométrico, es decir, bueno, yo me agarro un cachito de esta corona. Este lado de la corona vale r de phi, es un arco, ¿no? Y esto que está acá vive en r, ¿no? O sea, y esto que está acá es de R. Bueno, todo primado porque estoy hablando siempre del lugar donde están las cargas. ¿Quedó claro? Ahora sí. Sí. Bueno. Igual, una pregunta. Disculpa, es como- El arco que agarrás es tan chico que es una recta, ¿no?
Sí, es todo Por eso como se puede hacer muy... eso. Sí, yo lo hice así para que se vea, pero es infinitesimal lo que estoy tomando. Bien, bien. Bueno, todo esto lo meto en esta ecuación. A ver. Déjenme ver qué viene. Bueno. Métanlo ustedes en la ecuación. Hagan un cachito, voy a pausar 2 segundos, 5, les doy menos de 5 minutos. Pongan, escriban, ¿sí? Pónganse, les doy Profe, ¿me pones la ecuación para verla? obviamente, sí, retrucho. Lo que pasa es que quería ver qué venía. Igual está, ustedes lo tienen porque yo les pasé, no se copien. Fíjense ustedes. Voy a pausar la grabación un toque. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo procedo? Entonces, una vez que pongo todo adentro en la integral, lo que hago es, pongo todo adentro en la integral, me queda así, y acá tengo este versor móvil que está acá, que va a ser un versor móvil a nivel de integración porque yo estoy integrando respecto a phi. Entonces, yo lo que aconsejo es que ese versor móvil yo lo escriba en cartesianas, ¿sí? Porque me va a facilitar la vida escribirlo en cartesianas. ¿Por qué? Porque lo estoy escribiendo en versores fijos. Entonces, como tanto z, x o y son versores fijos, yo esta integral ya la puedo desarmar un poco más. Y pensarla como que en realidad esta integral es la suma de 3 integrales multiplicadas por su versor fijo, z versor, x versor y versor. Entonces voy a calcular un EZ, un EX y un EY, que se calculan de esta manera. Una componente Z, una componente X y una componente Y. Fíjense qué cosas así no habíamos visto hasta ahora. Es la primera vez que nos sentamos a que una integral nos dé un vector en física, ¿no? Entonces, bueno, hay los límites de integración, bueno, es el radio que va entre A y B y es el ángulo que va entre C y 2π. Ahora Disculpa, fíjense, Andrea, sí, quería aclarar algo porque no sé si me está quedando claro. Vos acá estás calculando solamente cómo te queda el campo en Z y lo que haces abajo, o sea, ese campo en no, Z, ver para dónde la está buenísima tu punta. pregunta, sí, está muy buena. ¿Por qué? Porque se presta a confusión, por eso yo soy tan hincha que les digo, escríbanlo ustedes. Hay dos cosas. Una es dónde calculo el campo que es un vector donde yo calculo el campo, que se llama punto campo. Y la otra cosa es qué me da ese vector, que va a ser el campo eléctrico. O sea, ese campo eléctrico va a ser un vector. Sí, perdón chicos, pero se empezaron a picar la pelota en mi casa y me desconcentré. Ese campo eléctrico me va a dar un vector. Entonces voy a tener un punto campo, que es un vector, que en este caso es z en z versor, y un campo eléctrico, ¿sí? Que es un vector que puede tener cualquier otra dirección diferente. ¿Sí? No tiene que ser Claro, en z claro. versor. Está muy bien lo que preguntaste, porque yo te aseguro que por más que uno cuente todo acá, cuando uno se pone delante de un problema, hace un lío entre lo que es el punto fuente, el punto campo, las coordenadas de integración. O sea, realmente no es sencillo. Por eso es importante que sean muy ordenados en hacer esto que yo hago siempre. Identificar quiénes son cada una de las componentes de la integral. Una vez que yo tengo eso, meterlo en la integral va a ser más fácil. Pasar de acá a acá no es tan sencillo. Bueno, entonces acá yo tengo un vector, que es el campo eléctrico, que va a tener 3 componentes, X, Y y Z. La componente Z es así, la componente X es así, la componente Y es así. Por más que yo Una pregunta. por más que yo solo lo esté calculando en el eje Z, sí. Alejo, Sí, dale. perdón. Sí. ¿A dónde terminaron yendo los versores X e Y? O cuando los separás así, cada No, lo sé, componente del campo es como claro, que como que estaría ahí. cambié la notación, Como que sí. estaría ahí. Ah, Exactamente. genial. Descompuse Gracias. esto en 3 componentes así. Exacto. De alguna manera, si querés, está acá el versor, en el subíndice.
Bueno, y esto fíjense que yo estoy integrando entre 0 y 2pi coseno de phi. Y acá estoy integrando entre 0 y 2pi seno de phi. Y después otras cosas que dependen de R. Estas dos van a dar 0, porque integrar un coseno entre 0 y 2pi o integrar un seno entre 0 y 2pi dan 0. Entonces la única que no me va a dar 0 es esta que está acá. Porque integro solo de phi entre 0 y 2pi, después integro todo esto que tiene R que sale por sustitución. Haciendo cuentas, me queda así la cuenta, en función de R' y de phi. Integro entre, esta es la integración, integro entre A y B, entre 0 y 2pi ya integré el de phi, que es este 2pi que aparece acá, y me queda esta resta que está acá, ¿no? Por Barrow, me queda esto así. Y X, y la componente X y la componente Y me dieron 0. ¿Sí? O sea que solo me quedó un campo eléctrico en esta dirección. Que no, o sea, que me dio justo la misma dirección que el punto campo, pero en principio no tiene por qué ser siempre así, después lo voy a mostrar un caso en que no. Si yo escribo como es el módulo del campo eléctrico en función del eje, lo que voy a ver es que para zetas positivos es positivo el campo eléctrico y para zetas negativos es negativo, y que pasa por el 0 y es 0 acá, el campo eléctrico, de alguna manera, porque lo que, si yo lo pienso en función de la fuerza, lo que está pasando es que todas las cargas que tengo acá alrededor, en este sigma, ¿sí? en esta corona, me tiran de la misma manera, me hacen la misma fuerza. Entonces por eso es que vale 0 totalmente el campo acá, porque además la distribución de fuerza es uniforme. Perdón, la distribución de cargas es uniforme, y por eso no va a haber más fuerza de un lado que del otro. El problema me dice que además, vamos al problema otra vez, me dice, a ver si tengo el enunciado en algún lado, creo que era esta, no. Bueno, el 64. Me dice el problema que deducir del resultado anterior, es decir, del campo sobre el eje de la corona, me pide que calcule el campo sobre un eje de un disco de radio B. Un disco de radio B es como que la corona, como que este radio es muy chiquito, es decir, este radio interno A tiende a 0. Y después también creo que me pide que lo haga para el plano, pero no me acuerdo si acá te pedía para el plano, creo que lo hice aparte de vicio. Entonces, pedir ir al disco implica que de alguna manera lo que va a pasar es que esta corona que está acá se ensancha, se afina desde acá, ¿no? Y entonces este A lo hago tender a 0. Y que A tienda a 0 quiere decir que esto que está acá se va, y a esto no le pasa nada, porque Z tiende a B. Pero que esto que está acá se va, quiere decir que si yo paso la Z multiplicando, acá me queda Z sobre raíz de Z cuadrado, o sea, Z sobre módulo de Z. Y esa es la función signo de Z, que es esta que está acá. Y este término no cambió. Entonces, este sería el campo eléctrico, ¿sí?, de un disco. Si yo lo grafico, lo que van a ver es que el campo eléctrico del disco va a saltar en el origen ahora. Es decir, no es un campo continuo, es distinto a cómo era el campo de la corona, que era totalmente continuo. ¿Por qué es discontinuo? Porque la función signo de z vale 1 para z positivos y vale menos 1 para z negativos. Y esta función es una función continua, así que no jode. ¿Por qué salta el campo en z igual a 0? Porque yo lo que estoy haciendo es atravesar una distribución de carga. Y eso hace, esta distribución de carga hace que el campo salte físicamente. A ver, les prometo, esto tiene que ver con la ley de Gauss. Les prometo que después se los voy a mostrar matemáticamente por qué pasa esto.
Pero en principio aprendamos qué pasa, que cuando yo atravieso cualquier distribución de carga y voy de un punto al otro, siempre va a saltar, y siempre va a saltar el mismo valor que es sigma sobre epsilon 0. Es decir, si yo voy z0 por la derecha y z0 por la izquierda, si voy z0 por la derecha, esto me da 1 y esto me da 0, o sea que el campo acá vale 2 pica sigma 0. Y si yo voy a 0 por la izquierda, es decir, por acá, esto vale menos 1, esto vale 0, y lo que va a saltar acá es 2 pica sigma, o sea, lo que va a valer acá es menos 2 pica sigma 0. O sea que de acá a acá, a ver si puedo anotar, sí, díganme si ven, ¿eh? De acá a acá, esta diferencia vale 4K pi sigma 0. Y K, no sé si vimos en algún momento, es... ¿Todos ven lo que estoy escribiendo? Sí, 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 se sí, ve. se ve. 1 sobre 4 pi epsilon 0. O sea que esto que está acá es sigma 0 sobre epsilon 0. Ese es el salto que se produce de acá a acá. Y no depende, nunca depende este salto de la forma que tenga esto, sino que en un punto donde yo atravieso, cualquier punto que yo atravieso con un sigma dado, si yo voy de acá para acá, siempre ese salto va a ser el sigma en ese punto dividido epsilon 0, o en el entorno de ese punto dividido epsilon 0. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Tengo que borrar, porque si no, no puedo avanzar acá. Y otra de las cosas que me habilita esto es decir, bueno, pasar de acá a un plano. Para pasar de acá a un plano es como que tengo que extender infinitamente el disco, o sea, B tiende a infinito. Entonces, si B tiende a infinito, esto que está acá se va a 0, porque es el único lugar donde tengo B. Y me termina quedando esto. Y esto va a ser el campo de un plano infinito, que después lo vamos a ver por Gauss con cruz. Y si yo lo veo, o sea, lo grafico, fíjense, tengo un campo uniforme. Tengo un campo que para zetas positivos vale 2 pica sigma 0 y para zetas negativos vale menos 2 pica sigma 0. Súper, ¿no? Un plano me da... Y este salto que está acá sigue valiendo lo mismo, 4 pica sigma 0. Independientemente, yo cambié la forma, igual vale eso. Bueno, ay, no puedo creer, seguimos vivos. Yo no estoy sin cámara, no me di cuenta. Bueno, y quiero plantearles este problema. Fíjense, este problema es distinto. Este problema es un problema que tiene un sigma 0, un sigma que depende del ángulo. El ángulo de θ es este que está acá. Depende del ángulo. Entonces, tenemos que hacer la integral, esa integral que hicimos, o sea, yo pido calcular solo en el eje Z, pero solamente que toda esa integral que les mandé escribir al principio de la clase, ahora en vez de phi le ponemos θ a los ángulos, tiene que ser, ya no pongo un sigma 0, ahora pongo un sigma 0 coseno de θ. Es decir, que esta integral que está acá, la tenemos que volver a escribir. Para calcular el campo en el eje Z, tengo los R', se van a poner de la misma manera, solamente que los límites de la integral seguramente sean distintos. Y bueno, a ver, les dejo 3 minutitos para que escriban esta integral para calcular el campo eléctrico sobre el eje Z. Les dejo un ratín. Tiene que salir tan fácil como la anterior. Vuelvo. Ahí está. Bueno, entonces, si nosotros vemos más o menos cómo es el tema... Ay, paren, bueno, paren porque me quedó el chat abierto. Paso el mouse. Ahí está. Fíjense, si nosotros vemos cómo es el tema, fíjense, bueno, este R que está acá es Z en Z versor.
esta R' que está acá es cualquier punto, ¿no? Es un R' en R' versor. Con donde el R' este va entre 0 y B, ¿no? Pertenece. Díganme si ven, porque a veces hay una parte que no se ve a veces. Y este DS' acá es R' de θ' por dr'. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con esto que escribí? Sí, perfecto. Claro, o Yo no sea, es entendí todo por lo qué R mismo. versores. Dale, dale, dale. No, que es todo lo mismo, salvo que te cambia, bueno, el coseno de tita, que eso te va a cambiar Te va a el cambiar valor de las las cuentas. integrales. Exacto. Sí, Alejo, vos decías que no entendías. Versor. ¿El R' versor? No, 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 el R ahí en el módulo de abajo, lo primero que escribiste fue. ¿Por qué lo Esto pusiste como es Z, que Z lo que versor? quise decir es que R' no tiene cualquier valor, va entre 0 y B. No, no, digo tipo R, no R', el valor de R vector. O Z sea, en vos Z poniendo versor, Z, porque Z me había versor. pedido que solo en el eje Z lo calcules, sí. Ah, ok, ok, perdón. No, si no vas a ver analíticamente no lo vas a poder hacer. Bueno, entonces vamos a ver cómo va quedando. Bueno, esto es lo que acabo de decirles. R es Z en Z versor, DC' es R' de prima, R' en R' versor, con R' entre 0 y B, y con tita entre 0 y 2pi. Tita prima, ¿no? O sea, bueno, la pifié, no prime ninguna tita, pero como era la única, no importa. Te exprímenlas. Yo aconsejo que el R' versor lo escribamos en coordenadas con los versores fijos. No sé por qué. El módulo es esto que está acá. R menos R' es Z en Z versor menos R' coseno de tita más seno de tita en X y versor. Como son todos ortogonales, tanto Z versor, X versor y versor, eso es lo mismo que elevar cada una de las componentes al cuadrado y sacarle raíz, ¿no? O sea que es así que me queda. Y como tengo un hermoso coseno cuadrado más seno cuadrado por R' cuadrado en ambos casos, coseno cuadrado más seno cuadrado hermosamente da 1, y esto me queda acá. O sea que el denominador no me queda dependiendo de tita. La vida es maravillosa. Entonces, Profe, una Claro. consulta. sí, Antes el diferencial de superficie prima, ¿por qué se escribe así? es igual que el que hicimos para la corona. Vos agarrás, pero para que te lo hago. Vos agarrás como un cachito de acá, ¿no? Un cachito de círculo. Espera porque no se ve acá. Un cachito de círculo. Estoy exagerando, ¿no? Este arco, suponete que es un cuadrado. Si es un cuadrado es base por altura. Este arco que está acá, es R' de tita prima. Y este que está acá, esto que está acá, es de R', ¿no? Es el diferencial de R, es como un cachito de radio. Y esto es el arco, es R' por un cachito de ángulo. ¿Te cierra? Sí, sí, gracias. Y el DC' es de base, que sería esto por altura. Entonces R' de tita prima por dr'. Si no, otra manera de pensarlo es decir, bueno, el diferencial de área es de X de Y en cartesianas. Y en polares es pasarlo a las coordenadas correspondientes por el jacobiano. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces,
como les digo, el denominador no me depende de tita, lo cual me va a facilitar bastante las integrales, al menos matemáticamente, y me termina quedando algo así. Ahora sí prime el tita. Bueno, entonces fíjense, tengo una coordenada z, una coordenada x y una coordenada y. X y z puede salir de la integral, no hay problema. Y entonces me queda así. La componente x me queda así, la componente y me queda así, y la componente z me queda así. A ver, este problema tiene integrales, ahora que se las voy a mostrar. Pero en principio, en esta última integral, estoy integrando el coseno de tita entre 0 y 2pi. Entonces, ¿todos ven que esta integral se anula? Sí, me quedó igual. Esta, Sí, que, sí. esta que está acá, no sé, debería ser la cuenta. Y esta que está acá debería ser la cuenta. Pero en el problema, yo les puse, este es un problema de parcial, la otra vez yo tomé esto con una esfera acá arriba, ¿no? Como para complicarla, pero más o menos, para que vean. Fíjense, si yo tengo estoy integrando el coseno seno entre 0 y 2pi, coseno seno integrado entre 0 y 2pi me da menos 1/2 de coseno cuadrado de x. Si yo lo integro entre 0 y 2pi, coseno de 2pi es 1, menos coseno de 0, que es 1 también. Entonces, esto vale 0, ¿sí? O sea que la integral del coseno por el seno entre 0 y 2pi vale 0. Si integro el coseno cuadrado entre 0 y 2pi, me da esto que está acá. Si es entre 0 y 2pi, esto va a valer 0, porque seno de 0 es 0 y 0 de 2pi es 0. O sea que esto se va. Pero esto que está acá, integrar evaluar x entre 0 y 2pi, me da 2pi. O sea que esta integral que está acá, coseno cuadrado de x integrada entre 0 y 2pi, me da pi, no me da 0. No sé qué es el catenoide, chicos. Entonces, estos dos que están acá se van a anular, pero esta que está acá no se va a anular. Entonces cambió todo, como alguien dijo, cambió bocha, no sé quién dijo, Felipe creo. Sí. Sí, ¿no? O sea, ese campo que me daba la dirección z en el problema anterior, simplemente porque tenía una distribución uniforme, ya no, ahora me da la dirección x. ¿Por qué? Porque por más que yo tenga un disco, no importa la forma de la geometría que me está conteniendo la carga, importa la geometría de la distribución de la carga también. De hecho, lo dijo, lo mostró Hernán en algún ejercicio que puso, o sea, una cosa es la esfera y otra cosa es la esfera cargada con sigma uniforme, y otra cosa es la esfera que donde tiene una mitad de carga sigma 1 y una mitad de carga sigma 2. No es lo mismo. Por más que todo tenga forma de esfera y yo vengo en una esfera, la esfera es lo más simétrico que hay en el universo, me arriesgaría a decir. Pero por más que sea una esfera, si la distribución de carga no es uniforme, no va a tener geometría esférica. Y acá pasa lo mismo, por más que yo tenga la misma forma geométrica de ese problema divino, donde el campo me daba en la misma dirección que el punto campo, y todo así parecía muy divino, no, pero era divino porque tenía un sigma 0. Acá cambió. O sea que el campo me va a dar en la dirección x. Tendría que hacer esta integral, como les dije, esta integral, la parte de tita me da pi, y esta integral que sale acá sale por tablas. ¿Sí? Pero ¿y por qué me está dando en la dirección x? Bueno, porque en realidad, fíjense que la carga es sigma coseno de tita. Y si yo me fijo, el ángulo tita, el coseno del ángulo tita, es positivo, ¿no? Cuando tita va de acá a acá o cuando tita va de acá a acá, ¿no? Porque sería como la proyección sobre el eje X, ¿no? El coseno de tita. ¿Todos lo ven eso o no? Hay mucha gente en el chat hablando. Sí, sí. Ok, Sí, sí. ¿Podrías repetirlo una vez más? claro. El coseno de tita es positivo cuando tita vale entre 0 y 2pi o cuando tita vale entre 0 y entre 0 y pi sobre 2 o entre 0 y menos pi sobre 2.
¿sí? Claro. Ahí es positivo, es una función par el coseno de tita. Y va a ser negativo cuando tita valga entre pi sobre 2 y 3pi sobre 2. ¿Sí? Me costó. Entonces, lo que estoy viendo es que el sigma cero no siempre es positivo, no siempre tengo el mismo signo de carga para todo el disco, sino que voy a tener algo así, cualitativamente. Voy a tener como un disco positivo violeta y un disco negativo, de carga negativa, donde igual el sigma depende del ángulo, no es que voy a tener la misma carga acá y la misma carga acá. Entonces voy a tener como una carga positiva acá y una carga negativa acá. Entonces, si yo agarro y mapeo el campo eléctrico acá, o sea, pongo una carga de prueba, lo que voy a sentir es que esta que está acá, ¿sí? Me va a traer para acá, y esta que está acá, es medio difícil dibujar, tenganme paciencia, me va a repeler hasta acá. Entonces, cuando yo hago, me quedó para cualquier lado, porque no, lo dibujé mal. Ah, igual estaba bien, profe, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, me estaba dando ni, chicos, pero bueno. A ver, acá es más Sí, te fácil. daban ahí, pero se entendía. Si yo agarro un cacho de acá, y agarro un cacho de acá, no. Ah, lo quería agarrar así. A ver, si agarro un cacho de acá, me da... repeliendo por acá. Y si agarro un cacho de acá... No, esperen porque estoy agarrando el mismo signo. Bueno, lo que quiero decir es que... Sí, no me sale la perspectiva para dibujar. Lo que quiero decir es que lo que de alguna manera me está manifestando... ¡Ay! ¿Qué hice? Lo que de alguna manera me está manifestando esto es que hay una distribución de carga que no es lo mismo, que se rompe, digamos, la simetría en el eje X, ¿no? Y de manera que yo tengo para X positivos una carga positiva y para X negativos una carga negativa. Y por eso este desbalance se ve en un campo en el eje X. En cambio, respecto al eje Y, no hay un desbalance de carga. Entonces, por eso no aparece una fuerza determinada en el eje Y. ¿Sí? Bueno. Perfecto, sí. Con esto terminamos. O sea, fue súper alterada la clase, pero con esto